En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente a todos habéis escuchado, pero a lo mejor no tenéis claro en su contenido completo, ¿no? Vamos a hablar del depósito de la fe. En definitiva, el depósito de la fe son las verdades reveladas por Dios, por Cristo, a los apóstoles, ¿no? Son, por lo tanto, como reveladas por Dios, son inmutables y de origen divino. Y la Iglesia solo es su custodia, su depositaria, ¿no? Como cuando vas al banco y depositas un dinero. El banco no es el propietario de ese dinero, solo es el depositario. De ahí viene el nombre del depósito de la fe. Y el depósito de la fe, de nuestra fe católica, se alimenta de dos fuentes: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura hemos hablado ya en otras reuniones. Hemos hablado, ¿os acordáis?, de los dos sentidos de interpretación, el literal y el espiritual, y a su vez el anagógico, el alegórico, el moral. Hemos hablado de por qué no todo estaba en la Sagrada Escritura, por qué había más fuentes, ¿no? Por aquello de la disciplina del secreto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a cargar las tintas en la Sagrada Tradición, ¿vale? Porque ya hemos dicho que la Sagrada Escritura más o menos la hemos trabajado, ¿no? El número 76 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que el depósito de la fe, el Evangelio, se transmite de dos maneras: oralmente, con la predicación y ejemplo de los apóstoles que aprendieron de las palabras y de las obras de Cristo, ¿no? Y de las enseñanzas a través del propio Espíritu Santo, ¿no? Y por escrito, en los Evangelios inspirados por el Espíritu Santo. Dios quiso que la Iglesia fuera profundizando en el descubrimiento de la fe plena. Ya sabéis que en Juan 16, 12, 13 dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Es decir, en el plan de Dios estaba que hubiera un descubrimiento progresivo, una profundización en la verdad completa. Y en ello estamos, y en ello está la Iglesia después de 2000 años, ¿no? Entonces, este pasaje, en definitiva, demuestra que es a los apóstoles y a sus sucesores, en comunión con Pedro, con el Papa, a quien Dios confía este aprendizaje, porque el principio del libre examen protestante, ya sabéis que hablamos también de él, ¿no? De que cada uno interpreta la Biblia como Dios le da a entender, es falaz, porque aquí está claramente, el apóstol San Juan en el Evangelio nos habla de que es a los apóstoles a quien Dios confía en la interpretación de la Sagrada Escritura y la profundización, ¿no? Y además, como dijimos en su día, ese principio de libre interpretación lo único que genera es división y discordia. Hay miles, literalmente miles de iglesias protestantes, porque cada uno le interpreta de una manera y funda su propia iglesia. La primera iglesia de Rubén Amigo. Claro, casi todas son la primera iglesia, bueno, no hay segunda. En fin, bueno. Vamos a profundizar, por tanto, en la Sagrada Tradición, en la tradición apostólica, ¿no? Ahí los podéis encontrar en los números 75 a 82 del Catecismo. Como sabéis, la predicación apostólica se transmite a los obispos, nombrados por los apóstoles, y así hasta el fin de los tiempos. O sea, tenemos la tradición, esa línea que no se ha roto en ningún momento. ¿Os acordáis también que hablamos de la cadena áurea, la cadena dorada, la cadena de oro? Porque ha habido, sin solución de continuidad, desde el primer apóstol hasta hoy, ha habido una sucesión apostólica que nos ha llegado hasta nuestros días, transmitiendo el mensaje de Cristo de manera fiel, ¿no? Y ojo, tened en cuenta que la primera generación de cristianos aún no tenía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la transmisión oral fue la primera. Los primeros cristianos aprendieron oralmente. Fue posteriormente cuando empezaron a contar con los evangelios. Y en los primeros siglos, en muchos siglos nadie tenía un evangelio en su casa, ¿no? Había a lo mejor una copia del evangelio en cada iglesia, que estaba en manos de los presbíteros, ¿no? Pero como digo, lo primero fue la transmisión oral. Y de hecho, pues bueno, si vais a los primeros padres de la Iglesia, los primeros escritos,
vais a ver que la fe que profesamos hoy es exactamente la misma de los primeros cristianos, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que el depósito de la fe son las verdades reveladas por Dios y por Cristo a los apóstoles y que nos han llegado hasta hoy, ¿no? Y que el depósito de la fe bebe de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. Pero hay veces que hay cierta confusión, porque dicen, no, entonces, ¿el magisterio de la Iglesia qué es? ¿Es la Sagrada Tradición o qué es? No, pues el magisterio de la Iglesia es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios frente al principio del libre examen protestante. Eso es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Bien sea en esa palabra dada de forma oral, a través de la tradición transmitida de obispos a obispos, o escrita en los propios evangelios, ¿no? Y esa labor, ese oficio de interpretar, fue encomendado por Cristo a los apóstoles y sus sucesores, ¿no? En comunión con el Papa, por supuesto. Recordad en Lucas 10 y 16 aquello de el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por lo tanto, es que está claramente confiando a los apóstoles esa labor de interpretar el depósito de la fe, ¿no? Por tanto, el magisterio de la Iglesia no está por encima del depósito de la fe, de la palabra de Dios, sino a su servicio. Es decir, la Iglesia no inventa nada. La Iglesia coge del depósito de la fe y lo expone, genera una doctrina para todos los fieles, ¿vale? Todo lo que propone como revelado por Dios lo saca de ese depósito de la fe. Y aquí yo creo que es importante que conozcamos, porque las falacias, las herejías, que hoy por desgracia hay muchas herejías de etiqueta, quiero decir, muchos planteamientos heréticos que pasan desapercibidos, y es por la mala preparación que tenemos los católicos. Entonces yo creo que es importante que tengamos claro que hoy en día se están poniendo sobre la mesa, incluso en el seno de la Iglesia, herejías, o sea, cosas que son claramente heréticas, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y para ser capaz de detectar esas cosas, tenemos que entender cómo ejerce la Iglesia su magisterio. Y podemos hablar de dos grados, ¿no? Un magisterio infalible, algo infalible es algo que no falla, y un magisterio que no es infalible, aunque sea auténtico. Entonces, el magisterio infalible, dentro del magisterio infalible, podemos hablar de magisterio extraordinario y magisterio ordinario. ¿Qué es el magisterio ordinario? El magisterio, vamos a ver, ¿qué es un dogma de fe? Primero, vamos a ver, ¿qué es un dogma de fe? Pues algo que la Iglesia define como una verdad revelada por Dios y que por lo tanto requiere del fiel una adhesión total desde un asentimiento de fe teologal, fe revelada por Dios, ¿vale? Eso, si en algo me equivoco, Jorge, me corriges, ¿no? Que tú ya sabes más que yo, seguro. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de un dogma, es una verdad que la Iglesia identifica como revelada por Dios y, por lo tanto, no puede cambiar. Es inmutable. No puedo anular un dogma, decir mañana, no, esto dije, pero ahora dijo no. Cuando la Iglesia define un dogma, ese dogma es para siempre, ¿vale? Entonces, el magisterio ordinario y universal enseña infaliblemente y a lo largo de los siglos lo que creía la Iglesia. Es decir, cuando hablamos de magisterio ordinario universal, es lo que todos los obispos, de manera conjunta, total, han transmitido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por lo tanto la Iglesia siempre ha tenido dogmas, lógicamente, ¿no? Los dogmas son lo que creemos como revelado por Dios. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia, cuando ha habido planteamientos heréticos, la Iglesia ha tenido que hacer un uso solemne o extraordinario de su magisterio, proclamando con actos definitorios dogmas de fe. Entonces es la diferencia entre el magisterio ordinario y universal, que es lo que la Iglesia siempre ha creído, enseña infaliblemente como revelado por Dios, y que a lo largo de la historia todos los obispos del mundo convergen en una enseñanza, ¿no? Y reconocen que hay un consenso doctrinal. Y esas son nuestros dogmas. Pero en un determinado momento, o en muchos momentos a lo largo de la historia, para combatir herejías que discutían de determinados dogmas, la Iglesia hace uso del magisterio extraordinario o solemne y mediante un acto definitorio expreso proclama un dogma. Por ejemplo, yo qué sé, el dogma de que Cristo es verdadero Dios. La Iglesia siempre lo ha creído, ¿no? Pero en el Concilio de Nicea, en el año 325, para evitar la herejía que decía lo contrario, lo proclama solemnemente, en un acto definitorio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, digamos que el magisterio extraordinario o solemne viene después del ordinario, porque la Iglesia siempre ha vivido con unas creencias y unos dogmas que
en algún momento determinado se han tenido que proclamar solemnemente, como diciendo, se ha acabado la discusión, que Dios, que Cristo es Dios, o que la Virgen ascendió a los cielos, o que... ¿Me entendéis? Es decir, la fe de la Iglesia no ha cambiado, es la misma desde el principio. La proclamación solemne de dogmas lo que trata de evitar es que se propaguen herejías. ¿De acuerdo? ¿Esto os queda claro? Entonces, ¿quién tiene encargado o quién ejerce el magisterio ordinario y universal? Todos los obispos en comunión con el Papa, ¿no? ¿Y quién ejerce el magisterio extraordinario, el que hace una proclamación solemne, un acto definitorio? El Papa o un concilio ecuménico, a través de un documento, del que sea, una constitución, un decreto, una declaración, lo que sea, ¿no? Es decir, yo puedo encontrar un documento donde dice que tal historia, lo que sea, es dogma de fe. Mientras que hasta que no se produce esa declaración solemne, no hay un documento. Hasta el concilio de Nicea no había ningún documento de la Iglesia que dijera que Cristo es Dios. Es a partir del concilio de Nicea donde yo tengo un documento que dice Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque necesito decirlo oficialmente para cortar con determinadas herejías. ¿Entendéis la diferencia, no? Vale. Entonces, con respecto a los dogmas, el fiel debe hacer un asentimiento de fe teologal, como os decía. Teologal. O sea, la Iglesia me está diciendo que esto es revelado por Dios y por lo tanto no cabe discusión. Es inamovible y siempre va a ser así. Y por lo tanto, negarlo es una herejía que constituye la pena de excomunión late sentencia. Es decir, sin necesidad de sentencia expresa. Quien mantiene pertinazmente una posición contraria a un dogma de la Iglesia está fuera de la Iglesia. Está como excomulgado sin necesidad de que haya sentencia que lo diga, ¿no? Sin embargo, el magisterio ordinario y extraordinario no solo promulga dogmas o nos explica dogmas, también genera lo que se llama doctrina definitiva, ¿no? La doctrina definitiva, digamos que son cuestiones necesarias para custodiar y exponer fielmente el depósito de la fe, pero que no se consideran reveladas por Dios. Entonces, igual que cuando un dogma que se considera revelado por Dios, la Iglesia me exige un asentimiento de fe teologal, cuando es una doctrina definitiva, primero es definitiva para siempre, o sea, no hay discusión. La Iglesia ya se ha pronunciado en esto y punto, ya no hay marcha atrás, que eso es importante dejarlo claro, ¿no? Otra cosa es que el asentimiento desde un punto de vista teológico, el asentimiento que a mí se me exige no es de fe teologal, porque la Iglesia no me dice que sea una verdad revelada por Dios. Entonces, en base a qué yo debo creer en una doctrina definitiva, ¿vale? En base a que yo creo en la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia y en la doctrina católica de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Es decir, yo un dogma lo creo por fe teologal, porque es revelado por Dios, y una doctrina definitiva que la Iglesia enseña de manera definitiva, no como algo revelado por Dios, pero sí como una doctrina que hay que creer, yo la creo porque creo en la infalibilidad de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia. ¿Entendéis? Son pequeños matices, pero en definitiva son importantes. Entonces, mientras que ir en contra de un dogma supone la excomunión, ir en contra de una doctrina definitiva es simplemente un delito canónico, pero no supone que yo me quede fuera de la Iglesia directamente, ¿no? Esto es lo que habréis oído alguna vez, posiblemente os sonará lo de fide credenda y fide tedenda. Fide credenda es ese asentimiento de fe teologal que se me pide para un dogma, y fide tenenda es como os he dicho antes, esa fe en la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia y en la verdad del magisterio de la Iglesia y de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Ejemplos de dogmas. Por ejemplo, dogmas promulgados por un papa ex cátedra, porque os he dicho que esos dogmas, tanto el dogma como la doctrina definitiva, lo puede promulgar o el papa ex cátedra o un concilio ecuménico. La diferencia entre un concilio ecuménico y no ecuménico es que el ecuménico reúne a todos los obispos del mundo y el no ecuménico pueden ser concilios regionales, que ha habido muchos a lo largo de la Iglesia, ¿vale? Entonces, los dogmas y las doctrinas definitivas deben ser ejercidos por el Papa ex cátedra o por los obispos, ¿vale? Los obispos en concilios ecuménicos. Bien, ejemplos de dogmas promulgados por un Papa ex cátedra: el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de la Virgen María a los cielos.
ejemplos de dogmas promulgados solemnemente por concilios ecuménicos, que Cristo es Dios, que María es Madre de Dios, los 7 sacramentos, la transubstanciación y un largo etcétera, ¿no? Sin embargo, ejemplos de doctrinas definitivas, por ejemplo, la canonización de los santos, o que el aborto es claramente inmoral, o la eutanasia, o el sacerdocio masculino, tanto que se discute el sacerdocio masculino, es doctrina definitiva. Y la Iglesia lo que nos enseña con eso es que no es una decisión suya, que es un sacramento que le viene dado. Y por lo tanto ella simplemente lo aplica, por decirlo de alguna manera. Que es Cristo el que instituyó ese sacramento con el sacerdocio masculino. Eso es lo que enseña la Iglesia. Por lo tanto, es una doctrina definitiva. Como su propio nombre indica, no hay posible enmienda ni marcha atrás. No es, no, de momento no está madura la Iglesia para el sacerdocio femenino, no. Es un tema cerrado, porque la Iglesia defiende que no es decisión suya, que es algo que le viene dado, ¿no? Entonces, claro, estas doctrinas definitivas también requieren de la adhesión definitiva e irrevocable del fiel, pero no por fe teologal. Es casi un tema teológico, que es un matiz, pero bueno, os lo quería contar, ¿vale? Entonces, claro, todos los dogmas que se han proclamado solemnemente por la Iglesia, previamente ya se creían, porque de otra manera sería pensar que la Iglesia ha vivido durante siglos a oscuras de determinadas verdades de fe. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que solo hemos creído que Cristo es Dios desde el concilio de Nicea? ¿O solo hemos creído en determinada cosa desde el concilio de no sé qué? No, no es así, ¿no? Normalmente estamos hablando de que la proclamación expresa y solemne de un dogma lo que hace, como os decía, es luchar contra una herejía, pero la Iglesia siempre ha creído eso, ¿no? Hay otros tipos de dogmas que nacen de la profundización que os decía en esa revelación. O sea, hay cosas que se han creído desde el principio y simplemente en un momento se promulgan, se proclaman solemnemente para cortar herejías, y hay cosas que nacen fruto de la profundización. Porque lo que os he dicho en esa cita de San Juan decía, de momento muchas cosas me quedan por contaros, pero entonces digamos que poco a poco la Iglesia va profundizando en el conocimiento pleno de la revelación. Por ejemplo, los dogmas marianos, ¿no? Primero, el dogma, yo que sé, la asunción de la Virgen María a los cielos, era algo creído universalmente por la Iglesia. En ese momento, ¿no? La Iglesia lo creía, los fieles lo creían, y llegó un momento en que se hace una proclamación solemne. Bueno, pues con el tema de la Virgen María corredentora, bueno, pues el Papa de momento ha dicho que aún no existe la madurez, o no estamos en el punto de llegar a decir que eso es un dogma o que se puede decir abiertamente, porque ese tipo de dogmas primero han sido doctrina de la Iglesia, ¿no? Que luego se llegan a elevar la categoría de algo revelado por Dios y que ya no se puede discutir. Y aparte de ese magisterio infalible, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, de dogmas y de doctrina y ya definitiva, que no se puede discutir ni cambiar, tenemos el magisterio que se llama auténtico pero no infalible, que si vais al Código del Derecho Canónico, en el magisterio infalible lo tenéis en el número 750 y el no infalible en el 752. Y es un magisterio ordinario, pero no definitivo. Es decir, son doctrinas seguras, pero sin definir, sin cerrar. Es decir, no define dogmas ni verdades irreformables, definitivas, y por lo tanto no es infalible. Entonces, oponerse al magisterio no infalible se califica de imprudente, error o imprudencia, pero nada más, porque no es una doctrina totalmente cerrada, ¿no? Aunque la Iglesia le pide al fiel un asentimiento religioso de voluntad y entendimiento. Entonces, ejemplos de doctrinas no definitivas, pues los criterios sobre la pena de muerte, por ejemplo, o sobre la guerra justa. Esas son cosas que están abiertas, que la Iglesia no se ha pronunciado con una doctrina definitiva, ¿vale? ¿Dónde encontramos la suma del magisterio ordinario y universal, tanto dogmas como doctrinas definitivas y doctrinas no definitivas? En el Catecismo de la Iglesia Católica. En él encontramos todo eso, ¿vale? ¿Y dónde encontramos, en qué profesión encontramos la mayor parte de los dogmas? Pues en el credo, evidentemente, que en sí mismo no es una oración, es una profesión de fe, ¿vale? Entonces, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, ¿sabéis la diferencia entre uno y otro? El credo de los apóstoles es el que se rezaba
al principio de la Iglesia, y el credo niceno-constantinopolitano es el que suma otros aspectos referentes al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, de los concilios de Nicea y de Constantinopla, de los primeros concilios de Nicea y Constantinopla. Pero sí que os quería hablar de algo que es poco conocido y que no sé quién lo conocerá aquí y quién no, que es el credo de Pablo VI, el credo del pueblo de Dios, que a mí me parece una auténtica maravilla y que os pido a todos que lo busquéis en internet y lo leáis. Porque además Pablo VI lo promulgó en 1968 en un contexto de confusión tremenda después del Concilio Vaticano II, que ahora os voy a contar cómo enlaza el tema de los dogmas y del depósito de la fe con la situación que se vivió después del concilio y que vivimos hoy, con el modernismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Pablo VI, ya viendo lo que estaba pasando con el concilio, promulgó el credo del pueblo de Dios, una solemne profesión de fe, ¿no? En 1968, 3 años después de que acabara el concilio. Entonces, claro, el credo de Pablo VI son 1, 2, 3 hojas, porque profundiza mucho más, detalla mucho más. O sea, por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía, todo esto hablando de la Eucaristía, o sea, es una pasada. Empieza, por ejemplo, la única indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica, pero por el sacramento se hace presente en los varios lugares del orbe de la tierra donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma existencia, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual en el tabernáculo del altar es como el corazón vivo de nuestros templos, por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven, el mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver, y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Y así con cualquier cosita, con la Eucaristía, con la escatología, con la cristología, con la Iglesia, con el pecado original, con la mariología, que no está en los credos anteriores, ¿no? Decimos, creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y que ella, por su singular elección, en atención a los méritos de su Hijo, redimida de modo más sublime, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, y que supera ampliamente en don de gracia eximia a todas las demás criaturas. Y luego sigue con más cosas. Es un compendio de todos los dogmas, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y cuántos dogmas tiene la Iglesia, ¿no? O sea, una vez que os he explicado que la definición solemne de un dogma trae causa o bien en atajar una herejía o bien en la maduración en ese conocimiento progresivo de la revelación, podemos decir, bueno, ¿es un número exacto? No, es que hay cosas que cree la Iglesia que aún no se han proclamado dogmáticamente, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy podemos identificar 44 dogmas en la Iglesia Católica. Dogmas, os recuerdo que son verdades reveladas por Dios. Y cuidado, porque tenéis que tener en cuenta que el propio catecismo nos dice que el dogma es un regalo, es una luz que ilumina el camino de nuestra fe y lo hace seguro. No es una carga, no es una cosa para yo que sé, como los burros, ¿no? Llevarme por un camino cerrado, sino para iluminar el camino de la fe, ¿no? Para darme seguridad, para darme tranquilidad. Y si mi vida es recta y mi inteligencia y mi corazón están abiertos, no tengo ningún problema para acoger la luz del dogma, porque es luz. Entonces, si en mi corazón hay luz, voy a identificar qué es luz. Si en mi corazón hay tiniebla, lo voy a entender como un peso, como una carga, como... ¿Me seguís? Dogmas de la Iglesia, 44. Insisto, requiere una adhesión irrevocable de fe. Si alguien no cree en cualquiera de estos dogmas, está en situación de herejía. Entonces, si alguien nos dice que es católico y defiende algo contrario a lo que os voy a comentar, no es católico. Estará bautizado, pero está en situación de excomunión en la que sentencia. Es que esto hay que decirlo, así de claro. Y la consecuencia que tiene es que no se puede acercar al sacramento. Evidentemente, está fuera de la Iglesia. Claro. Entonces, mira, dogmas sobre Dios. Dios existe. Bueno, por cierto, perdonad una cosa. Perdonad una cosa. Hay pocas dogmas, hay algunos dogmas que no se han proclamado solemnemente mediante un acto definitorio. Por ejemplo, la existencia de Dios.
No ha hecho falta ningún concilio para decir, no es que hay gente que está defendiendo que Dios no existe, entonces proclamamos que Dios es tan de perogrullo, que es uno de los pocos dogmas que no ha hecho falta nunca. La Iglesia no ha considerado necesario hacer una proclamación solemne. Bueno, pero aún así es dogma de fe, evidentemente, por magisterio ordinario y universal, creído unívocamente en todo el universo de la Iglesia, por todos los obispos, siempre, de manera pacífica, ¿no? Bueno, como os decía, dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, la unidad de Dios, la Trinidad y que Dios es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinitamente justo y misericordioso. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Dogmas sobre Jesucristo. 6. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el único unigénito de Dios. 2. Se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. 3. Murió en la cruz para la salvación de la humanidad. 4. Resucitó al tercer día entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Dogma sobre el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, que es Dios y posee la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. Dogma sobre la Virgen María, su Inmaculada Concepción, que es la Madre de Dios, que es virgen antes, durante y después del parto y que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Dogmas sobre la creación y el pecado original. Todo esto consideramos que nos lo ha revelado Dios. Es una verdad revelada por Dios. ¿Quién somos nosotros para dudarlo? Hay que hacer un asentimiento de fe teologal, ¿no? Dogma sobre la creación y el pecado original. Dios creó el mundo de la nada. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los primeros seres humanos cometieron el pecado original, por el que todo el género humano quedó herido. Y por último, que el ser humano tiene cuerpo mortal y alma inmortal. O sea, cuidadito con los modernismos de no, el pecado original es figurado, tal, no sé cuál. Bueno, cuidado. Dogmas sobre la gracia y la salvación. El hombre necesita la gracia de Dios para salvarse. La justificación se obtiene por la gracia de Dios a través de la fe y de las obras. Os hablo por la herejía protestante de solo la fe, ¿no? La justificación por la fe. La gracia santificante es necesaria para la salvación y Dios da su gracia a través de los sacramentos. Los protestantes, recuerdo que solo creen en el bautismo y una pseudo-eucaristía muy variable. La mesa de la celebración de la... Dogmas de la Iglesia. Cuidado, que fue fundada por Jesucristo, que es una santa católica y apostólica, lo proclamamos en el credo. Que el Papa es sucesor de San Pedro y tiene primacía sobre toda la Iglesia. Que el magisterio de la Iglesia es infalible en cuestiones de fe y moral. Y que fuera de la Iglesia no hay salvación, aunque existen excepciones que ahora hablaré de ellas. Y hago hincapié en porque tenemos un lío con esto en la Iglesia que, ojo, fuera de la Iglesia no hay salvación. Dogma de fe revelado por Dios. Inamovible, eterno, para siempre. Dogma sobre los sacramentos. Un dogma por cada sacramento. Que el bautismo es necesario para la salvación, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que la misa es el mismo sacrificio de la cruz celebrado de manera incruenta, que la confesión es necesaria para el perdón de los pecados, el sacramento de los enfermos confiere gracia y puede sanar el alma y el cuerpo, que el orden sacerdotal imprime un carácter espiritual indeleble y que el matrimonio es indisoluble. Vale, los 7 sacramentos. Dogmas sobre el fin del mundo y la vida eterna. La muerte es consecuencia del pecado original. Al morir, cada alma recibe un juicio particular. Existe el cielo, donde los justos ven a Dios eternamente. Existe el infierno, lugar de condenación eterna. Existe el purgatorio, donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Nadie que diga que no existe el infierno o que no existe el purgatorio es católico. Es así. Jesucristo volverá al fin de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, y los muertos resucitarán al final de los tiempos con su cuerpo glorioso. Verdad de fe, dogma de fe. Estos son más o menos los 44 dogmas. Y los dogmas son inamovibles. Y es que hay muchas veces que se escucha a gente decir una falacia, y es que la Iglesia ha cambiado los dogmas, que donde dice dijo Diego, ahora dice Diego. Eso es mentira. La Iglesia puede desarrollar, profundizar o precisar en continuidad un dogma proclamado anteriormente, pero nunca contradiciendo lo que había dicho o en una postura de corrección o de ruptura, nunca. Y os pongo un ejemplo. En
En el Concilio de Nicea, año 325, la Iglesia proclama el dogma de que Cristo es verdadero Dios. Y en Calcedonia, en el 451, dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Está contradiciendo lo que dijo en Nicea? No. Lo está matizando, ampliando, profundizando. Bueno, pues cuando digan, no, es que la Iglesia dijo cosas distintas, no. Profundizad y veréis que lo que ha hecho la Iglesia es matizar, ampliar, profundizar, precisar, desarrollar, nunca desdecirse, porque es una contradicción en término. O sea, un dogma por definición, si es revelado por Dios y la Iglesia, que es infalible en cuando proclama verdades de fe, está diciendo que esto es revelado por Dios, no hay posibilidad para la confusión. Y la Iglesia cuando lo dice es porque ya tiene claro que es verdaderamente un dogma de fe. Por lo tanto, ni marcha atrás. Y en ningún momento, ningún concilio, ni ningún papa, ni nadie puede decir que Cristo no es Dios. Porque lo que es no puede ser y no ser a la vez. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Os digo esto porque os llamo la atención con dos cosas que han hecho mucho daño. Primero, el ecumenismo malentendido. Y segundo, que al final es consecuencia de primero, ojito con el espíritu del concilio, lo que se ha llamado espíritu del concilio. Os recomiendo encarecidamente leer Un faro en la tempestad, enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista, que ha salido hace poco, son escritos de los programas que hizo en televisión Monseñor Guerra Campos, y que habla de todas estas cosas. Él, que participó en el concilio, habla precisamente de la diferencia entre la letra del Concilio Vaticano II, lo que se escribió en el Concilio Vaticano II, lo que se dijo, y lo que algunos, muchos por desgracia, quisieron interpretar bajo el lema de el espíritu del concilio. Y es que esos que hablan del espíritu del concilio plantean esa contradicción que os digo de ruptura con lo anterior, de ruptura, cosa que no cabe en la Iglesia Católica. Todo se hace en continuidad. Entonces, la letra del concilio nos habla de continuidad y el espíritu del concilio nos habla de ruptura. De hecho, fijaos que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático o doctrinal, no proclamó ningún dogma de fe. El último concilio en proclamar un dogma solemnemente fue el Vaticano I. Este era un concilio pastoral. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un concilio pastoral que no habla de dogmas se vaya a cargar un dogma? Pero es que ni aunque lo fuera, como os digo, o sea, un dogma, en el momento que se proclama solemnemente, eso es para la eternidad, porque está diciendo que está revelado por Dios, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo con el ecumenismo. Habéis oído decir, ahora no hace falta ser católico para salvarse, hay que respetar, todas las religiones son respetables. Todo el mundo puede llegar a salvarse. ¿Habéis oído eso alguna vez en algún sector de la Iglesia incluso? No hay que avasallar, no hay que hacer proselitismo, no tenemos que ir los misioneros allí a imponer nuestra fe, hay que darles de comer y tal, y con el ejemplo, pues a ver, pero en realidad todo el mundo se puede salvar. A lo mejor como aquí procuramos ser fieles a la doctrina de la Iglesia no lo habéis oído, pero posiblemente algunos habéis escuchado esto. Y si no, cuando empecéis a salir fuera, seguramente en algún momento lo escucharéis. Y lamento decir que hay sacerdotes en el mundo que piensan esto. Y que incluso a protestantes que se acercan a hablar con ellos les dicen, si no hace falta, no hace falta, tú sigues siendo, no hace falta que te vengas al catolicismo. Si todos se pueden salvar, si desde el concilio no hace falta. Bueno, pues eso es falso. Porque el dogma de fuera de la Iglesia no hay salvación es un dogma de fe. Y por lo tanto, que además se promulgó solemnemente en el Concilio de Florencia, en el siglo XV. ¿Vale? ¿Y qué hace el Concilio Vaticano II en relación a este tema? Pues explica algunas cosas. Pero claro, si yo tergiverso, me quedo con frases aisladas, manipulo de alguna manera, pues puedo llegar a llevar una confusión tremenda al fiel. En los concilios se emiten constituciones, decretos, declaraciones, actas conciliares, etc. Bueno, pues una de las 4 constituciones que se emitieron en el Concilio Vaticano II es la Constitución Lumen Gentium.
Y en la Constitución Lumen Gentium, os invito a leerla, en sus apartados 14 a 17, Concilio Vaticano II, esto es la letra del concilio, lo que dice el concilio. El espíritu del concilio, entre comillas, lo que hace es manipular, recortar y defender falsedades en ruptura con la tradición apostólica. Bueno, lo que dice Lumen Gentium. Punto 14. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Habla del Concilio Vaticano II. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podría salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. Y si os dais cuenta, ¿por qué es un dogma? Porque está hablando de que es el mismo Cristo el que confirmó la necesidad de la Iglesia. Entonces, la Iglesia coge del depósito de la fe y a través del magisterio explica, extrae del depósito de la fe, no inventa. ¿Vale? Entonces, esto es lo que dice el Concilio Vaticano II, que fuera de la Iglesia no hay salvación, como no podía ser de otra manera, porque ya se estableció como dogma en el Concilio de Florencia en el siglo XV. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me voy al punto 16, con malas intenciones, y empiezo a leer. Esto es en el 14, en el punto 14 dice lo que acabo de decir, claramente y en coherencia con el dogma de fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. Vale, en latín. Punto 16. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo. Bueno, dice, quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas del que Cristo nació según la carne, está hablando de los judíos, evidentemente. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único misericordioso que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Claro, yo voy malintencionadamente, saco este parrafito, da igual que seas judío, da igual que seas musulmán, da igual que no seas nada. Dios quiere la salvación de todos. El Concilio Vaticano II ha dicho que ya no hace falta ser de la Iglesia Católica para salvarse. Eso ha pasado y pasa. Y hay sectores de la Iglesia o personas supuestamente dentro de la Iglesia que no lo están, porque están excomulgados en la sentencia, que defienden esto. Pero, ¿qué dice realmente? Porque luego si seguimos leyendo, a renglón seguido dice, quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, ignorando el Evangelio y su Iglesia sin culpa, es decir, ignorancia inculpable, una persona que ha nacido en la Meca y jamás ha tenido acceso a la palabra de Dios, al Evangelio, ¿no? Porque están capados los medios digitales, porque allí no puede entrar un sacerdote, ignorancia inculpable, yo no tengo manera de llegar a la revelación, ¿no? Dice, aquel que ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerza, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, puede conseguir la salvación eterna. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Es decir, lo que nos dice la Iglesia es que el que vive en una ignorancia no culpable, pero vive en una búsqueda sincera de la verdad y actúa en conciencia con la ley natural inscrita por Dios en su corazón, se puede salvar por los méritos de la Iglesia y de Cristo. Eso es lo que dice la Iglesia. No te dice que da igual, que ya no hace falta ser católico, que da igual ecumenismo. No, cuidado. Es que esto es importante y es gordo, ¿no? Fijaos que el propio Pablo VI, en otro decreto
O sea, en otro documento del concilio, el decreto Unitatis Redintegratio, en el año 1965, antes de acabar el concilio. Lo digo porque cuidado con el ecumenismo, mal entendido también. Dice, es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, ahora veremos qué es eso, que pretende desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. El propio Pablo VI, un documento del concilio, me está diciendo que ecumenismo no es, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, venga, va, ni para ti ni para mí, lo dejamos en 20 dogmas, venga, ¿en qué no nos ponemos? No, el irenismo es la actitud que pretende buscar la paz, el consenso, el acuerdo, y el falso irenismo es el que defiende esto, del falso ecumenismo, de pensar que no, que hay que rebajar, hay que descafeinar la doctrina católica para atraer a los demás al mismo redil. No, el propio Pablo VI nos lo está diciendo así, ¿vale? Básicamente tenemos muchos problemas en la Iglesia, ya lo sabéis, ¿no? Pero yo creo que aquí está el núcleo, el corazón de todos los problemas, ¿no? En que se defiendan posturas que están, en definitiva, sosteniendo que determinados dogmas dejan de serlo. Eso es no tener fe en que en el magisterio de la Iglesia, en primer lugar, en la infalibilidad del magisterio de la Iglesia, y por supuesto, si partimos de esa base, estamos dando un golpe en la base a la tradición apostólica y a la esencia de nuestra fe católica, porque nuestra fe, insisto, se basa, y el depósito de la fe se basa en la Sagrada Escritura, pero también en la Sagrada Tradición, en la tradición apostólica. Entonces, si no creemos en el magisterio de la Iglesia, en que Dios ha encomendado a la Iglesia la interpretación y la profundización a lo largo del tiempo para alcanzar la verdad plena, que así viene dicho en el Evangelio por el Maestro, si no creemos en eso, pues ya todo se desmonta. Porque empieza a decir, no, este dogma no es verdad, aquí el concilio ha dicho no sé qué, no, en realidad fuera de la Iglesia, no, pero no tanto, no, la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Habéis leído el credo de Pablo VI, lo que os he dicho? Hay gente que sostiene en la Iglesia que en realidad la presencia de Cristo en la Eucaristía es simbólica, pero en realidad no es su cuerpo y su sangre, hombre, es simbólica. Bueno, eso es una herejía, porque está proclamado como dogma de fe. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy claro. Y cuando escuchéis por ahí cosas del tipo de que os he dicho, no, pero la Iglesia dijo, pero ahora ha dicho otra cosa, o es que el concilio, es mentira. Y simplemente leed los documentos del concilio y vais a ver cómo todas las cosas que se dicen como dichas por el concilio y que os chirríen, es que no fueron dichas por el concilio. Son extractadas, sacadas de contexto, malinterpretadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que os quería contar hoy. ¿Cómo lo veis? ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver si sé yo contestártelas. Sí, existe un documento escueto en donde se establezcan los 44 dogmas. Yo no lo conozco. O sea, el escueto es el libraco naranja. No, lo que pasa es que en el libraco naranja tienes dogmas, tienes doctrinas definitivas y tienes las doctrinas no definitivas. Claro, esa era mi segunda pregunta. Sí. El magisterio no infalible, ¿de dónde es? ¿Quién lo nombra? El magisterio es ordinario, o sea, la comunión de la Iglesia, los obispos. Claro, en comunión con el Papa. Es la misma comunión con el Papa, o sea, muchísimos obispos españoles concretamente, que se supone que lo que dictan ellos por sucesión apostólica sería magisterio infalible, atenta contra muchas cosas del Concilio Vaticano II, y sin ir más lejos, por ejemplo, yo la libertad religiosa, por ejemplo, que es el adalid de la Iglesia Católica últimamente, muchos dicen que después del Concilio Vaticano II, es algo en lo que yo no creo. Y claro, ahora leo yo que esto es un acto de imprudencia, porque es que te la explican, tú dices, no, es que la entiendes mal, no, es que la explican mal los que las tienen que explicar, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, yo no sé cómo entender bien, después de leer que extra ecclesia nulla salus, que la libertad religiosa, no sé, es necesaria para, o sea, la tiene que tener la Iglesia. Mira,
El Código del Derecho Canónico en el punto 748.2 dice: a nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. En ese contexto se debe identificar la libertad religiosa, en que no es lícito coaccionar a nadie para profesar una fe. Teodosio, ya sabéis que Constantino I acabó con la persecución a los cristianos y Teodosio I convirtió la religión católica en una religión de Estado, donde era obligatorio. Bueno, pues eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico, que no se puede hacer, obligar a nadie a creer. Ahora bien, ¿eso quiere decir que fuera de la Iglesia hay salvación? Solo en el caso de que se observe una ignorancia verdaderamente inculpable, que vivas de acuerdo a la ley natural inscrita por Dios en tu corazón y busques la verdad. Un tío que esté en el Amazonas y jamás haya llegado un misionero, ¿se puede salvar? Sí, en virtud de los méritos de Cristo y de su Iglesia, puesto que nadie le ha hablado nunca de Cristo ni de su Iglesia y ha seguido una vida recta conforme a su conciencia y su ley natural, se puede salvar. Eso es lo que dice la Iglesia. Ahora bien, que un obispo discrepante o dos o tres sean discrepantes evita considerar un dogma como dogma. No, o sea, el disentimiento puntual de uno, por lo que he leído yo no soy aquí, esto sería mejor elegir un sacerdote, ¿no? Pero yo por lo que he leído, que haya un obispo, dos, tres que disientan un aspecto puntualmente, no evita que en un concilio se pueda proclamar un dogma, porque ten en cuenta que cuando son temas litigiosos es cuando se proclaman solemnemente en los concilios, ¿no? Y en comunión con el Papa. Entonces, cuando no es necesario proclamarlo solemnemente, sino que nos ceñimos al magisterio ordinario, es porque hay unicidad, porque es algo universalmente creído y pacíficamente creído. Ahora bien, cuando hay problemas, que los ha habido siempre dentro de la Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha habido problemas, ha habido herejías. Cuando surge eso, es cuando se hace necesario la proclamación solemne. Y lo que pasa es que ahora no está de moda, perdonadme la trivialidad de decirlo así, pero claro, en concilios anteriores se hablaba rápidamente de la herejía de Arriano, de la herejía de... Ahora no hablamos de herejía, porque parece que, ay, ¿cómo vas a decir hereje a alguien? Pero sigue habiendo herejes. Otro de los grandes pensadores de la Iglesia primitiva acabó siendo hereje. Y no se le canonizó por ello, a pesar de que ha hecho un bien tremendo. Entonces quiere decir que haya un obispo que defienda algo, pues es que a lo mejor está siendo un hereje. Así de claro. Lo que pasa es que luego hay cosas, mira, la Iglesia está gobernada por hombres, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces no busquemos la perfección. Hay cosas que no nos explicamos, ninguno. Pues como que haya determinados obispos diciendo determinadas cosas y que sigan siendo obispos. No nos lo explicamos, ¿no? Pero, yo qué sé, doctores tiene la Iglesia, bastante tenemos nosotros con luchar por nuestra santidad, ¿no? Pero que esto que estoy diciendo hoy debemos tenerlo muy claro. O sea, los dogmas son dogmas inamovibles. Y cualquiera que de manera pertinaz insista en una postura contraria a un dogma, está en situación de herejía. No sé si he contestado tu pregunta o a medias. Sí, es un problema de explicación de las conferencias de turno y los obispos. Lo que se refiere mi hermano, yo creo que es que pues ven que hacen libre el Islam y lo hacen como nada y a ti te parece mal. Pero no, lo que me fascina es que la Iglesia como que le guste que existan libertad para elegir cualquier religión y que uno, o sea, como que el Estado no pueda de ningún modo propiciar el catolicismo, o sea, la separación radical de un Estado. Yo es que eso creo que tampoco es bueno. Mira, eso San Agustín de Hipona, claro, es el primero que planteó desde el punto de vista filosófico, si no estoy yo mal, es San Agustín el que dio soporte filosófico a la conveniencia moral de que la religión fuera una religión de Estado, de por el bien de las almas que fuera una religión obligatoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué no nos hace a todos buenos? Porque si nos hace a todos buenos y no tenemos la libertad para pecar, no somos personas, somos robots. Un robot que siempre te da la razón y, uy, qué bien se porta mi robot. Pero ¿qué valor tiene el amor de un robot? Que está programado para ser bueno. Dios no nos ha programado de manera que no tenemos la opción de pecar. Dios nos ha hecho libres y Él respeta nuestra libertad a tope. Entonces nosotros nunca podemos imponer el bien. Tenemos que invitar amorosamente
al bien, pero no lo podemos imponer, porque entonces acabamos con la libertad y seríamos autómatas, ¿no? Entonces, no es misión del Estado entrometerse en estas cosas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que pasa es que si todos llegamos a la conversión a la que estamos llamados, las instituciones del Estado estarían sanas y el Estado se circunscribiría a lo que está llamado, que es al principio de asistir a donde la familia o la persona no puede llegar, el principio de subsidiariedad, que también lo encontramos en la doctrina de la Iglesia. Es decir, el Estado no tiene que sustituir a la familia ni a la patria potestad, tiene que llegar donde no llega la persona, la familia, etc. El principio de subsidiariedad. Entonces, claro, es peligroso. Si hay determinadas cosas que por el celo que tuvo el apóstol San Juan nos pide el cuerpo, es decir, había que obligar a todo el mundo católico, por decreto ley, ¿no? Como Teodosio. Pero no, claro, eso no es, eso no tiene sentido ni debería ser así. Al final, el valor del amor está en que nazca de la libertad del hombre, no de la imposición desde ninguna manera. Y como os digo, así viene en el derecho canónico, en el punto que os he leído antes, en el 748.2. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Inmaculado corazón de María, Ave María Purísima.